Hola, en el área de matemática, asignatura álgebra, lo de hoy, factorización. Antes, algunas consideraciones previas. Polinomio definido en Q. Un polinomio está definido en el campo numérico de los racionales cuando los coeficientes de este polinomio pertenecen al conjunto de los números racionales. Ejemplos: el polinomio p respecto a la variable x, que es igual a 5x al cuadrado más 1/3 de x menos 7, tiene como coeficientes 5, 1/3 y menos 7. Los tres son números racionales. Entonces se dice que este polinomio está definido en Q. El polinomio p respecto a las variables x, y, que es igual a 13x al cubo menos 6x al cuadrado y más 1,5xy al cuadrado menos 2y al cubo, tiene como coeficientes a 3 menos 6, 1,5 menos 2. Los cuatro coeficientes de este polinomio pertenecen al conjunto de los números racionales. Por tanto, se dice que p de x, y está definido en Q. En el caso supuesto que por lo menos uno de los coeficientes es un número irracional o un número real, por ejemplo, la raíz cúbica de 3 o la constante pi, entonces en ese caso se dice que el conjunto o que el polinomio no está definido en Q. En factorización se acostumbra a utilizar este término, factor algebraico. Un polinomio no constante será un factor algebraico de otro polinomio cuando lo divide exactamente. Ejemplos: x más 3 es un factor de x al cuadrado más x menos 6. ¿Por qué? Porque lo divide exactamente, o sea, x más 3 divide exactamente a x al cuadrado más x menos 6. El cociente es x menos 2. Otro ejemplo. Y fíjese que la división es exacta porque divide exactamente, ¿no? X menos 5 no es un factor de x al cuadrado más 2x menos 3, ya que x menos 5 no divide exactamente a este trinomio. O sea, en otras palabras, es una división inexacta. Es preciso comprender que se le llama polinomio no constante porque sí o sí, en ese polinomio, por ejemplo, en x más 3 o x menos 5, dentro de la estructura aparece la variable x. Pero si tan solo fuese un número, por ejemplo 3 o por ejemplo menos 5, son valores constantes y por ende no se puede hablar de un factor algebraico. Para que sea factor algebraico, pues deben ser polinomios no constantes. Polinomio primo. Tal vez este término o este elemento sea el más utilizado en este capítulo. Al polinomio primo también se le llama factor primo o factor algebraico primo. Es aquel que no se puede expresar como una multiplicación indicada de dos o más polinomios no constantes con coeficientes racionales. Ejemplos: p de x es igual a x al cuadrado menos 9, pero este polinomio no es primo porque se puede expresar como x más 3 por x menos 3. Pero ¿qué dice acá? Aquel que no se puede expresar como la multiplicación indicada de dos o más polinomios no constantes, pero en este caso sí se puede. Por eso se dice que x al cuadrado menos 9 no es primo. Q de x es igual a x al cuadrado menos 7x más 12, tampoco es primo, porque se puede expresar como x menos 4 por x menos 3. En cambio, el polinomio r de x, que es x al cuadrado más x más 1, y el polinomio s de x, que es igual a x más 5, sí son polinomios primos o factores primos porque no se pueden expresar como una multiplicación indicada. ¿Ya? Ahora,
si usted tiene un polinomio lineal como x más 5, o como x menos 3, o como x más 3, no cabe duda que ellos son factores primos. Y es que todo polinomio de primer grado con coeficientes racionales es primo. Ahora sí, ¿qué es factorización? Es el proceso de transformar un polinomio en una multiplicación indicada de sus factores primos. Aquí tengo el polinomio p de x, que es igual a x al cuadrado menos 7x más 12. Y de inmediato, este polinomio, este trinomio, es expresado como la multiplicación indicada de x menos 3 por x menos 4. Estos dos son factores primos. Ya vamos a indicar luego esto que son factores primos. Inicialmente el polinomio es este. Y ese polinomio estamos expresando como la multiplicación indicada de estos dos binomios que son factores primos. A esa operación, a ese proceso se le llama factorización. ¿Ya? Factorización. En este caso, el polinomio tiene dos factores primos. A continuación, algunas observaciones, un par de observaciones. No son factorizaciones, a pesar que tal vez por el proceso, por el desarrollo aparentan ser, pero no son. Por ejemplo, esta operación x menos y es igual a raíz cuadrada de x más raíz cuadrada de y por raíz cuadrada de x menos raíz cuadrada de y. Si usted efectúa esta multiplicación, de hecho que sale x menos y, pero no es correcta, no es una factorización. ¿Por qué? Porque estos dos no son polinomios. Deben recordar que una expresión algebraica es polinomio cuando los exponentes de sus variables son enteros positivos. Pero aquí, cuando por lo menos una variable está afectada por el signo radical o una variable está elevada a un exponente fraccionario, no son polinomios. Para que sean polinomios, estos, que son factores primos aparentemente, deben ser polinomios. O este otro, ¿no? A veces aparece una operación como esta, x más 3 es igual a x por 1 más 3 sobre x. Si bien es cierto, al multiplicar, pues se obtiene este, pero esta expresión que está entre paréntesis no es polinomio. ¿De qué otra manera se puede expresar 1 más 3 sobre x? Como 1 más 3 por x a la menos 1. Y si por lo menos una variable está elevada a un exponente negativo, entonces no es polinomio. Es por ello que esta operación no es válida, no es factorización. En este capítulo es necesario conocer dos fórmulas o dos relaciones. La primera para conocer el número de factores y la segunda para determinar el número de factores algebraicos. Dada la expresión factorizada de p de x así, esta es la expresión factorizada, siendo a, b y c los factores primos, alfa, beta y gamma exponentes de estos factores primos. Entonces, la fórmula para determinar el número de factores se trabaja con los exponentes de estos factores primos. A cada exponente se le agrega la unidad y se multiplican los valores. Hagamos un ejemplo para que usted entienda. Dado el polinomio factorizado. Ojo que el polinomio ya está factorizado. ¿Y por qué decimos que ya está factorizado? Porque los factores primos son y y x más y. El primer factor primo está elevado al cuadrado y el segundo al exponente unitario. Bueno, entonces podemos indicar el número de factores. El primer exponente, que es 2, se le agrega la unidad. Al segundo, que es 1, también se le agrega la unidad. Y efectuando las operaciones indicadas, sale 6. Ojo que este polinomio factorizado tiene 6 factores. Pero seamos específicos en indicar que de los 6, los factores primos son y x más y.
Ojo, los factores primos son y y x más y. Y podemos indicar los seis factores, ya claro que ya conocemos de los 6 los que son primos. El primer factor será y, el segundo y al cuadrado, el tercero x más y, el siguiente y por x más y, el siguiente y al cuadrado por x más y, o sea, el mismo número o la misma expresión factorizada, y finalmente 1. Si usted cuenta son 6, ¿ya? Son 6, pero en este grupo de factores también se le considera 1. Y ahora, ¿cuál es la fórmula para determinar el número de factores algebraicos? Dada la expresión, en esto se parece bastante al caso anterior. Fíjese que esta es la expresión factorizada, donde A, B y C son los factores primos, alfa, beta y gamma, exponentes de los factores primos. La fórmula para determinar el número de factores algebraicos es, si usted analiza, es muy similar a la anterior, solo que al final se le resta 1. La misma fórmula, solo que menos 1. ¿Y por qué menos 1? Aquí está la explicación. Y es que cuando piden factores algebraicos, no se considera la constante 1. Esa constante 1, si bien es un factor de p de x, pero ya no es un factor algebraico, porque para que sea factor algebraico debe ser un polinomio no constante. Con el siguiente ejemplo, pues vamos a explicar cómo así se determina el número de factores algebraicos. Se trata de este polinomio cuya forma factorizada es x por x más 1 por x menos 2 elevado al cuadrado. Estos son los factores primos, pero necesito saber cuántos factores algebraicos tiene. Conste que el primer factor primo tiene como exponente 1, el segundo 1 y el tercero 2. Entonces el número de factores algebraicos será igual 1 más 1 por 1 más 1 por 2 más 1 y todo menos 1. Bueno, efectuando la operación sale 11, ¿no? Tiene 11 factores algebraicos. Conste que aquí no se considera la constante 1. Lo que viene, criterios de factorización. Claro que algunos también lo conocen como métodos de factorización. El primer criterio, en esta primera parte vamos a trabajar con este primer criterio, que es el factor común. Hablando de este método o de este criterio, pues existen 3 casos. De inmediato al primero, que se llama factor común monomio. Usted tiene un polinomio y quiere factorizar empleando este caso, debe tomar en cuenta lo siguiente. Es el máximo común divisor de los coeficientes y las variables comunes elevadas a sus menores exponentes. Recuerde lo siguiente, la propiedad distributiva utilizada de forma inversa. Si yo tengo a b más menos a c, pues tengo que buscar en los dos términos un factor que se repite, que es a, abro paréntesis y dentro pongo b, porque al factorizar a, que en realidad es el factor común monomio, que queda en el primer término b más o menos, que queda en el segundo c, y se cierra paréntesis. Bien, vamos a trabajar con ejemplos para que se entienda. Este va a ser el ejemplo más fácil, más elemental. Observe que se trata de un polinomio con 3 términos, y según la teoría, primero determina el máximo común divisor de los coeficientes, pero aquí pues el máximo común divisor será tanto como los coeficientes unitarios, ¿no? Y así que no pasa, no colocamos o no indicamos ni siquiera el coeficiente porque va a ser 1. Pero dice y las variables comunes elevadas a sus menores exponentes. En este caso es una variable y es la variable común, estamos hablando de x, y bueno, y dentro de los paréntesis, pues lo que queda en los 3 términos, ¿no? Si se factoriza x, en el primer término queda x al cuadrado, más, en el segundo término queda x, y en el tercero, a tener mucho cuidado, en el tercero queda 1. Y es necesario hacer la operación regresiva, de tal manera que si usted multiplica estos dos factores primos, se debe obtener la expresión inicial. X por x al cuadrado, x al cubo, más x por x, x al cuadrado, más x por 1, x. Está bien. Este segundo ejemplo es un polinomio con respecto a dos variables, x y y. El máximo común divisor sigue siendo 1.
Vamos a tener que indicar el factor común monomio considerando las variables comunes, que es x y y, con sus menores exponentes. El menor exponente de x es 1 y el menor exponente de y 2. Por tanto, el factor común monomio es x por y al cuadrado. Se abre paréntesis y también se cierra, pero dentro de la expresión que está entre paréntesis, lo que queda de los tres términos. O dentro del paréntesis, lo que queda de los tres términos. Si se factoriza x por y al cuadrado, que queda en el primer término xy, más en el segundo término solo y al cuadrado, menos en el tercer término x al cuadrado. Claro que esta parte algunos alumnos como que todavía no pueden, ¿no? Bueno, hay muchas maneras, ¿no? Por ejemplo, una de ellas, ya tomando como referencia directa el factor común monomio, trabajan así. ¿Cuánto le falta al exponente 1 de x para ser igual a 2? 1, entonces aquí será x a la 1. ¿Cuánto le falta al exponente 2 para ser igual a 3? Que es el exponente inicial de y, 1, por eso se pone y a la 1, más. Aquí, por ejemplo, se pone simplemente, porque ya se factorizó x, ¿cuánto le falta a 2 para que sea 4? 2, entonces aquí será y al cuadrado. Y en el siguiente se factorizó y al cuadrado, y ahora respecto a esta variable x que es factorizada, pues ¿cuánto le falta a 1 para que sea 3? 2. Entonces aquí se pone menos x al cuadrado. El siguiente ejemplo, ahí sí tenemos primero que considerar el máximo común divisor de los coeficientes. En nuestro caso, los coeficientes son 15, menos 9 y 21. A la pregunta, ¿cuál es el mayor divisor común de estos tres coeficientes? Creo que todo el mundo se da cuenta que es 3, porque los tres tienen tercia, y es el mayor divisor común. Pero también es bueno considerar la variable que se repite en los tres, o las variables. Claro que en este caso es una sola variable, que es m, con su menor exponente 1. Entonces el factor común monomio es 3m. Luego se multiplica por, ¿qué queda en el primer término? 5p. Algunos también trabajan así, ¿ve? 15 entre 3, 5. mp entre m, p. Menos 9 entre 3, 3. nm entre m, n. Más 21 entre 3, 7. m al cuadrado entre m, em. También es válido. Ejemplo D. Observe que también primero tenemos que indicar el máximo común divisor de los coeficientes. ¿Cuál es el mayor divisor común de 45 menos 36 y menos 9? 9 por y sería, porque la variable común es y su menor exponente 1. ¿Qué queda en el primer término? 5. En el segundo, menos 4y. Y en el tercero, menos y al cuadrado. Pero la idea también es que usted efectúe la multiplicación y el producto debe ser igual a la expresión inicial. 9y por 5, 45y. Más por menos menos, 9y por 4y, 36y al cuadrado. Más por menos menos, 9y por y al cuadrado, 9y al cubo. Está bien. Ahora, el ejemplo E. Aquí, por ejemplo, más fácil, ¿no? Solo vamos a indicar las variables comunes con sus menores exponentes. Para ello, pues observamos y nos damos cuenta que las variables comunes son m y n. Sus menores exponentes en ambos casos son exponentes unitarios, por tanto, el factor común monomio será mn, pero también es preciso factorizar el signo negativo. En el mayor de los casos se recomienda factorizar el signo negativo. El factor común monomio entonces se puede decir que es menos mn, que me queda en el primero m y que en el segundo n. Entonces la forma factorizada será menos mn por m más n. F, veamos aquí primero el máximo común divisor de 24 y menos 42, que tienen 24 y 42, 6, y bueno, las variables comunes mn y p, pero con sus menores exponentes. Todos van a tener exponentes unitarios. Entonces el factor común monomio será 6mnp por, que me queda en el primero,
4p menos en el segundo 7n. Bueno, aquí factoriza la expresión. Observe que así como está todavía no se puede factorizar. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer a continuación de inmediato? Tenemos que multiplicar, tanto en el primer término como en el segundo, utilizando la propiedad distributiva de la multiplicación. Al multiplicar, a ver, aquí tenemos x al cuadrado y por x al cubo y más x al cuadrado por y, x al cuadrado y al cuadrado, menos xy al cuadrado por x al cuadrado y al cuadrado. Menos por menos da más, x por y al cuadrado por y, x por y al cubo. Ahora la expresión tiene 4 términos. Pero sabe, antes de proseguir, podemos simplificar, ¿no? Más x al cuadrado y al cuadrado menos x al cuadrado y al cuadrado se va. Y solo ahora nos quedan 2 términos. ¿Cuál es el factor común monomio? Las variables que se repiten son x y y con sus menores exponentes. Entonces el factor común monomio es xy. ¿Qué me queda en el primer término? Perdón, x al cuadrado. ¿Y qué me queda en el segundo? Y al cuadrado. Este es el segundo caso del criterio de factorización denominado factor común. El segundo caso es factor común polinomio. Observe que es aquel polinomio contenido en todos los términos de la expresión. Ejemplos. 1. Vamos a trabajar con un primer ejemplo elemental. A diferencia del caso anterior, ahora tenemos que identificar el polinomio que se repite en todos los términos. En nuestro caso, por ejemplo, ya podemos indicar que el polinomio que se repite en ambos términos es x menos y. A ello se le llama factor común polinomio o factor común binomio. Se factoriza y ¿qué queda en el primero? A más ¿qué queda en el segundo? B. Ya está factorizado. Resulta ser bastante fácil. Claro que en algunos casos habría que utilizar ciertos recursos válidos. En el siguiente, si la expresión fuese solamente hasta aquí, no habría ningún problema porque el factor común binomio sería m menos n. Pero este polinomio tiene 4 términos y en los 4 debe aparecer un factor común binomio. ¿Qué hacer frente a esa situación? Antes de continuar o antes de indicar el factor común polinomio, habría que trabajar con los 2 últimos términos. Fíjese lo que vamos a hacer. Voy a factorizar el signo negativo, ¿ya? Y fíjese que al factorizar el signo negativo, con los 2 últimos se forma esta expresión entre paréntesis, m menos n. Ahora sí ya podemos factorizar, porque si bien la expresión ahora tiene 3 términos, en los 3 términos aparece el factor binomio m menos n. Factorizamos m menos n, ¿qué queda en el primero? A, menos en el segundo b y en el tercero menos 1. Algunos alumnos acostumbran no considerar este menos 1, porque interpretan de esa manera. Si se factoriza m menos n, entonces no queda nada. Pareciera, ¿no? Pero en realidad queda menos 1. Siguiente ejemplo, a ver, parecido al anterior. Así como está, se afirma que no existe un factor común binomio, pero algo podemos hacer con los 2 primeros términos. ¿Qué se puede hacer? Se factoriza el signo negativo. ¿Ve? Al factorizar el signo negativo, entre paréntesis, luego aparece x más y, más a por x más y. Entonces ahora sí ya se puede factorizar, ¿no? Y el factor común binomio es x más y. Se factoriza y ¿qué queda en el primero? Si se factoriza x más y, fíjese que en el primero queda menos 1, más en el segundo queda a. Siguiente, a ver. Aparentemente sencillo. Bueno, pero ¿qué diferencia hay con los 3 anteriores? Que ahora los coeficientes ya no son unitarios. Entonces, ¿sabe? Si bien el factor común binomio es m menos n, previamente habría que calcular el máximo común divisor de 12 y 9. O sea, 12 y 9 que tienen tercia. Y aparte, considerar a m menos n como factor común binomio. Entonces, el factor común binomio sería 3 por m menos n. Siendo así, ¿qué queda en el primer término? 4a. ¿Qué queda en el segundo? Menos 3. Siguiente. Ahora,
observe que la expresión tiene 4 términos. No se puede apreciar para nada un factor común polinomio. ¿Qué hacer? Es similar a los anteriores, ¿no? Primero tengo que observar detenidamente los 3 últimos términos y factorizar empleando factor común monomio. En los 3 hay una letra que se repite en los 3 últimos. La letra es y, la variable y. ¿Y qué tal si factorizo? Además, es conveniente factorizar, aparte de la letra y, el signo negativo, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, trabajemos con los 3 últimos términos primero y factoricemos el signo negativo y también y. Se factoriza el signo negativo y y. ¿Y qué me queda en el primero? M, en el segundo menos n y en el tercero menos p. Ahora el factor común es un trinomio, m menos n menos p. Se factoriza y ¿qué queda en el primero? X. ¿Qué queda en el segundo? Y. Ahora fíjese, esto un poco más analítico, ¿ven? Bueno, algunos consideran que es el más fácil, pero no es así. No pueden afirmar que existe un factor común polinomio. No existe, porque aquí el binomio es a menos b y aquí el binomio es b menos a. No vayan a factorizar ustedes a menos b, no se puede, no existe. Pero ¿qué hacer frente a esa situación? Pero profesor, cámbiale. Oiga, si fuese suma, ahí sí diríamos que sí existe, porque a más b es lo mismo que b más a. La suma es conmutativa, pero aquí la resta o la sustracción no es conmutativa. El orden de los términos de una sustracción sí altera la resta. ¿Ya? Por ejemplo, 5 menos 3 no es lo mismo que 3 menos 5, ¿no? 5 menos 3 es 2 y 3 menos 5 es menos 2. Pero entonces, se puede hacer un cambio, por ejemplo, voy a cambiar aquí, pero al cambiar, cambia la expresión, o sea, surte efecto. Entonces, fíjese lo que va a pasar acá. A ver, no sé si te das cuenta, pero este segundo término ha variado. Estamos hablando del primer factor, del segundo término. En realidad es b menos a, pero he puesto, mira, es b menos a, pero he puesto a menos b. He cambiado. ¿Con qué propósito? Para que sean iguales con el primer factor del primer término. Pero ¿qué efecto surte luego? El efecto está aquí. En la expresión inicial se trata de la suma de estos dos términos. Pero ahora, como he cambiado este factor del segundo término, mira que esto también cambia. ¿Ya? Tome en cuenta porque frecuentemente van a ir esto en los exámenes. Ahora sí, podemos decir que el factor común es a menos b, factor común binomio. Se factoriza a menos b, que me queda en el primero, x, menos que queda en el segundo, y. A ver, considerando lo que acabamos de hacer, se puede factorizar la siguiente expresión. Observe la siguiente expresión. ¿Encontraremos algún factor binomio? Así como está, no hay forma, ¿no? Porque aquí el binomio es x menos y, en el siguiente es y menos x, y en el siguiente nada, ¿no? No se aparece para nada. Pero podemos utilizar recursos válidos, ¿no? ¿Recuerda lo que hicimos en el ejercicio anterior? Aquí es x menos y, pero aquí también pongo x menos y. Pero ¿qué pasa cuando hay un cambio? Este signo cambia también, va a ser, no es que es menos, si yo cambio también cambia esto. Ya no va a ser menos, sino más. Y en los dos últimos factorizo el signo negativo. Entonces lo que vamos a hacer, ¿ya? Fíjese, ¿eh? Ahí está, aquí ya cambié, ¿eh? ¿Ya? Aquí ya cambié. Pero si usted analiza, era y menos x. Ahora puse al revés, x menos y. Pero aquí este término era negativo y ahora se convierte en positivo. Y respecto a los dos últimos términos, factorizo el signo negativo. Y bueno, entre paréntesis aparece x menos y. Así como está, sí ya se puede indicar que el factor común binomio es x menos y. ¿Qué queda en el primero? A más. ¿Qué queda en el segundo? B menos. Y en el tercero, 1. Esa sería la forma factorizada. El siguiente caso, agrupación de términos. Este caso requiere de mayor análisis basado en
se forman grupos de 2 o 3 términos que tengan un factor común monomio, luego un factor común polinomio. Si pues vamos a agrupar, ¿ya? Los grupos pueden tener 2 términos o 3 términos. Habría que adecuarse a las condiciones del ejercicio, ¿no? A las características del polinomio. A ver, para que tengan una idea cómo se utiliza esto de agrupación de términos. Por ejemplo, aquí yo tengo una expresión con 4 términos. Bueno, se supone que los grupos van a tener 2 términos. Los grupos van a tener 2 términos y entonces lo que vamos a hacer es factorizar agrupando. Puedo agrupar el primero con el segundo y el tercero con el cuarto. O puede también agruparse el primero con el tercero y el segundo con el cuarto. ¿Ya? Eso depende de ustedes. Pero lo importante es que al agrupar tiene que haber un factor común monomio. ¿Qué pasa si usted factoriza o agrupa el primero con el cuarto? A al cubo menos b al cuadrado. Un error. ¿Por qué? Y es que no hay factor común monomio, no hay una variable que se repita. Bueno, en nuestro caso vamos a agrupar así, primero con el segundo, el tercero con el cuarto. Y aquí en el tercero y cuarto es evidente que también vamos a factorizar el signo negativo, que se repite en a al cubo más a al cuadrado b al cuadrado, a al cuadrado. ¿Y qué queda? En el primer término queda a y en el segundo b. Ahora agrupemos el tercero con el cuarto. La letra que se repite o la variable que se repite es b, pero también se factoriza el signo negativo. ¿Qué queda en el primero? A. ¿Qué queda en el segundo? B. Y se dan cuenta, tal como dice la teoría, primero se forman grupos, en cada grupo se factoriza empleando factor común, luego se obtiene un factor común polinomio. En este caso el factor común polinomio es a más b. Factorizo a más b, que me queda en el primer término a al cuadrado, que en el segundo menos b. Y ya está factorizado. ¿Correcto? Ahora b. Observe que también tiene 4 términos. Entonces podemos formar grupos de 2. Cuando una expresión tiene 4 términos, lo más certero es que los grupos sean de 2 términos. Pero si una expresión tuviera 6 términos, o podríamos agrupar de 2 en 2 o de 3 en 3, ¿no? Pero en este caso son 4 términos. Se puede agrupar el primero con el segundo, donde se repite A, el tercero con el cuarto, donde se repite B. Pero también se puede agrupar el primero con el tercero, el segundo con el cuarto, y se llega a la misma respuesta. Es lo que vamos a hacer. Agrupamos el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. Ya, pero resulta que en el primero y tercero, el factor común monomio es X, porque es la letra que se repite. ¿Qué me queda? Aquí queda A, más en el segundo queda B. Ahora, en el siguiente grupo, menos a y al cuadrado menos b y al cuadrado, el factor común monomio es y al cuadrado. ¿Qué me queda en este término? Conste que también hemos factorizado el signo negativo. Queda a y en el siguiente queda b. Ahora hemos obtenido un factor común binomio. Se factoriza a más b, que me queda en el primero x y en el segundo menos y al cuadrado. Bien, a continuación, x al cuadrado más 3x menos xy menos 3y. También vamos a agrupar de 2 en 2, ¿no? El primero con el segundo y el tercero con el cuarto. Ya, pero si usted prefiere, agrupa el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. Se llega a la misma respuesta. En el primer y segundo, el factor común monomio es x. ¿Y qué me queda? X más 3. En el segundo grupo, el factor común monomio es y, pero también se factoriza el signo negativo. ¿Qué me queda? X más 3. Ahora se factoriza el binomio x más 3. Y bueno, la forma factorizada final será x más 3 por x menos y. Siguiente. También agrupamos de 2 en 2. Veamos, por las características se recomienda agrupar el primero con el tercero, el segundo con el cuarto. Pero si usted agrupara el primero con el segundo y el tercero con el cuarto, también sale. En el primero y tercero, el factor común monomio es x al cubo. ¿Qué me queda? A en el primer término y menos 1 en el segundo. Ahora en este otro grupo, el factor común monomio es x al cuadrado y. ¿Qué me queda aquí? A y aquí menos 1. ¿Ya? Pero resulta, esta parte es clave, que si bien tengo ya un factor común binomio que es a menos 1, ¿ya? Pero también obtenemos ahí un factor común monomio, y justo está señalado ahí, está encuadrado.
porque en ambos términos se repite x y habría que tomar con el de menor exponente, ¿no? Ya el menor exponente es 2. Por tanto, el factor común es x al cuadrado por a menos 1. Así. Y al factorizar, ¿qué me queda en el primero? X. Y en el segundo, y. Esta es la expresión factorizada final. Ejemplo D. Observe que a diferencia de los anteriores, la expresión tiene 6 términos. Y aquí lo que vamos a hacer, ya se está indicando, es formar grupos de 3. Pero si prefiere usted, puede formar grupos de 2. Es conveniente. Al final se llega al mismo resultado. En este primer grupo, que se ha formado con el primero, segundo y tercero, todo el mundo se dará cuenta que uno de los factores, una variable común es m y la otra variable es a. Por tanto será m, que me queda en el primero a, en el segundo b y en el tercero 1. En el siguiente grupo formado por el cuarto, quinto y sexto, el factor común monomio es an. Se abre paréntesis y dentro de los paréntesis a más b más 1, se cierra paréntesis. Ahora el factor común aparenta ser a más b más 1, está bien, pero aparte hay un factor común monomio, estamos señalando, Entonces, si usted ve que aparte del polinomio hay una letra que se repite, también se factoriza. El factor común entonces será a por a más b más 1. ¿Qué me queda en el primero? M. ¿Qué me queda en el segundo? N, ¿no? Bueno, para terminar esta parte, encuentra el número de factores primos luego de factorizar este polinomio. X a la quinta menos 3x al cubo más 4x al cubo menos 2x. Agrupemos. El primero con el tercero, el segundo con el cuarto. En el primero y tercero, el factor común monomio es x al cubo. ¿Qué me queda? X al cuadrado más 4, menos en el segundo y cuarto, ojo que estamos factorizando el signo negativo, el factor común monomio es 3x. Y entre paréntesis lo que queda de cada término, x al cuadrado más 4. Entiéndase que ahora se va a factorizar este binomio, pero aparte hay un factor común monomio. Señalamos, a ver, es x, ¿no? Entonces en realidad vamos a factorizar x por x al cuadrado más 4. ¿Qué me queda en el primer término? X al cuadrado. ¿Qué me queda en el segundo? Menos 3. Pero piden el número de factores primos. Y en nuestro caso, son 3 los factores primos. Este es el primero, este es el segundo y este el tercero. Debí indicar al final, son 3 factores primos. Pero creo que se observa, ¿no? Porque piden el número de factores primos. La respuesta es 3.